Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Alejandro Rabinovich y en el episodio de hoy nos vamos a ocupar de un tema que todavía es poco conocido en nuestro país, pero que reviste una extraordinaria actualidad e importancia. Para explicar de qué se trata, lo mejor es recurrir a una serie de imágenes basadas en el peso de las cosas. Primero, querido oyente, si no estás manejando, cerremos los ojos e imaginemos la ciudad de Nueva York con todo lo que tiene adentro que haya sido creado por el hombre. Los edificios, las calles, los autos. Bueno, el peso de todo eso ya es igual al de todos los peces del mundo. Hagamos un ejercicio más. Según un estudio de la revista Nature, a partir de 2020, el peso total de lo fabricado por la humanidad superó al de todos los seres vivos por primera vez en la historia. Sí, nuestras rutas, fábricas y ciudades pesan más que todo el Amazonas, más que todas las selvas y todos los bosques del mundo. Por esta razón, algunos científicos plantean que hemos entrado en el Antropoceno, es decir, una nueva era geológica en que la vida en la Tierra, hasta el clima, están profundamente condicionados por el impacto de la humanidad. Por suerte, investigadores de las más diversas disciplinas están empezando a focalizar su atención en este proceso, por lo que el concepto de antropoceno empieza a permear los estudios, no solo de historia ambiental, sino de la antropología, biología, geografía y hasta la filosofía. Para introducirnos en este nuevo campo de estudios, hoy tenemos el gusto de contar con la visita de Rachel Seifer. Rachel es una antropóloga ambiental norteamericana de la Universidad de Pensilvania, que se especializa en las adaptaciones de las distintas especies ante los procesos de cambio ecológico inducidos por los humanos, y que conoce muy bien la Argentina, país sobre el que tiene varias publicaciones. Rachel, bienvenida al podcast y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por tenerme. Bueno, lo primero que te quería pedir era que nos describas brevemente el campo de estudios. ¿Desde cuándo se habla de antropoceno? ¿Qué cambia esa noción respecto de los estudios ambientales tradicionales? ¿Qué disciplinas participan? Etcétera. El antropoceno fue un concepto muy importante que un geólogo, Paul Crutzen, básicamente lo nombró en 2000. Y estaba en una conferencia y estaban hablando sobre el Holoceno, y eso es la época donde estamos ahora. Y él se dio cuenta, pero eso me parece como raro porque siente que estaba en otra época. Y pensó, bueno, voy a llamar a esa época el antropoceno. O sea que lo inventó en vivo. Exacto. Y eso es como algo que ponen las palabras juntos. Antropo es el ser humano, y seno refiere a una época. Y el Holoceno podríamos decir que eso duró casi 12,000 años. Y el antropoceno, Paul Crutzen tenía la idea que quizás empezó como hace 500 años, quizás empezó con la revolución industrial. Bueno, eso es un objeto de debate. Últimamente, hace unos meses, de hecho, los geólogos decidieron que no es una época nueva. Ah, ¿no? Pero es todavía un objeto de debate muy importante, y en los últimos 20 años ha creado una apertura entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, muy importante. Y podemos imaginar si en, 200 millones de años los seres humanos van a Marte o no sé qué, y empieza a ser aquí otra especie inteligente y van excavando la Tierra, pueden
quizás encontrar en la línea de tierra evidencia como... Una capa de plástico. Exacto, como has explicado ahorita, Claro. esa imaginación de Nueva York. Una línea de carbón elevado, de materias, cemento, metal, materias que nos dan como evidencia de algo diferente. Rachel, preparando esta entrevista, me enteré que tu propia historia es bastante particular y que seguramente tiene que ver con tus opciones académicas. Naciste en Tucson, Arizona, como el yo-yo de los Beatles, pero de chica tuviste la oportunidad de pasar tiempo con el grupo que construyó la famosa Biosfera 2, uno de los experimentos científicos más grandes probablemente de la historia. Así que contanos un poco cómo es el proyecto, cómo fue tu participación, cómo influyó en tus intereses académicos. Sí, la Biosfera 2 fue un gran experimento que empezaron en los 80. De hecho, fue muy controversial porque lo empezaron un común. Sí. Cult. Un culto. Un culto, Una poquito. secta. Una secta, Okay. sería quizás aquí, sí. Y ellos... ¿En qué buscaban hacer? Bueno, últimamente el líder, Johnny Dolphin, dijo que había una gran oportunidad para viajar a Marte. Y quería construir algo para probar esa habilidad de vivir en otro planeta. Así que en los 90 empezaron a construir la biosfera. Que es un domo geodésico gigante. Gigante, sí. Son 3 acres. O sea, casi una hectárea. Exacto. Tiene todas las biomas del mundo. Desierto, sabana, mar, tiene un mar adentro, si lo puedes creer, un mangrove, Sí, tipo pantanos. Pantanos, rainforest, una selva, un bosque. También la ciudad donde vivía 8 personas cuando cerraron la biosfera. Y lo cerraron para 2 años. Y eso fue una prueba para ver si podían sobrevivir. Y últimamente se convirtió muy rápido en un Lord of the Flies. Ah, el señor de las moscas. Sí. O sea, una locura lo que empezaron a pasar ahí adentro. Sí. Siempre encontraron que siempre los humanos nos separamos por cualquier motivo en 2 grupos. Sí, federales y unitarios. Horrible, sí. La verdad fue muy feo y últimamente eso fue, bueno, uno de los findings. Sí, de los resultados. De los resultados del experimento, pero también el público se empezó de no querer o no tener confianza en el grupo por ser como una secta. Claro. El financiero del proyecto ya había invertido millones mucha plata para este proyecto y su familia, que fue de ExxonMobil, Exxon, sí. Okay. Los que están destruyendo el planeta. Claro. Para que va a vertirse Marte. Sí, para que podamos ir a Marte. Tomaron el proyecto. Ajá. Y últimamente se expulsaron mis padres. ¿Pero tus padres eran de los 8 que estaban al principio? No. Bueno, sí, estaban al principio, pero no estaban cerrados adentro. No quedaron adentro. Había como un equipo de muchas personas afuera asegurando que todo estaba funcionando. El aire estaba funcionando. ¿Vos qué edad tenías? Yo tenía, cuando se expulsaron el grupo, 8 años. ¿Y viste todo eso? ¿Viste cómo lo armaban? Sí. De hecho, cuando lo estaban construyendo, yo y mis hermanas jugaban adentro. Wow. Sí, antes estaba encerrado. Y sí, fue increíble y me impactó mucho a mí, a mis hermanas, a los otros
niños que tenían la oportunidad de tener como esa de una infancia. Y de ahí te quedó la inquietud por lo ambiental, por el espacio. Sí, por el cambio climático, por la civilización y más que nada por la cultura. Porque fue muy impactante cómo había tratado de hacer este experimento que últimamente los seres humanos casi lo destruimos. O sea que no hubo problema con generar agua, alimento, aire. Lo que falló es la convivencia más entre que la nada, gente. sí. Siempre pasa en las ecoaldeas y en los proyectos de ese tipo, ¿no? Sí, es la verdad. Lo social es lo más difícil de resolver. Sí, me parece que sí, es la verdad. Últimamente también tenían un problema con el aire. Estaba bajando mucho el oxígeno. Y tenían que averiguar cómo podría poner más oxígeno adentro. Porque después de unos meses tenían la sensación que estaban en la altura de 13,000. Ok, ya casi sin oxígeno para respirar. Exacto, sí. Ok, y tus trabajos académicos se caracterizan por un enfoque muy complejo de antropóloga que combina lo ambiental con lo económico, lo político, pero siempre muy centrado en los actores, en sus perspectivas, sus experiencias. Incorporas el género, la raza, la clase social como categorías de análisis y siempre mantenés un foco en Latinoamérica, particularmente en México y Argentina. Por ejemplo, tu tesis de doctorado trata sobre las consecuencias ambientales del boom de la soja en nuestro país. ¿Qué nos podés contar al respecto? El boom de la soja fue muy importante en Latinoamérica y Argentina y también, como todos saben, también muy controversial. En 1995 no había ni una sola hectárea de soja transgénica en Argentina. Es increíble pensarlo, ¿no? Hace tan poquito y no había nada. Increíble, Fue ¿no? muy rápido. Súper rápido. Y en 2005 había casi 40 millones de hectáreas de soja transgénica. Wow. Y ahora estoy leyendo un informe de USDA. Dijo, ningún otro país latinoamericano ha adoptado los cultivos genéticamente modificados con tanto entusiasmo como Argentina. Ok. Así que para mí eso fue muy impactante. ¡Wow! ¡Qué cambio en el paisaje en 10 años! Y quería saber más cómo había afectado la cultura, los hábitos de los seres humanos, quién estaba viviendo, porque muchos escolares fueron directo a la crítica. Que yo entendí la crítica, pero también quería saber de la gente que realmente estaba planteando, cosechando, fumigando. Así que fui a vivir en una estancia en la frontera agrícola por un año, cerca de General Pico. General Pico, acá entre La Pampa y Buenos Aires. Exacto, sí. Que en esa época fuera como el límite, claro, básicamente. Y quería saber cómo había cambiado los hábitos, los afectos, las emociones, porque más que nada vi mucha emoción con respecto al tema, aunque todos querían hablar sobre el capitalismo, la cadena, el cáncer, todo sí, el desmonte. Los temas polémicos. Sí, exacto. Así que últimamente mi argumento fue más sobre los afectos que tenemos con la tierra. Lo planteas como una historia de amor en tu tesis. Sí. ¿Cierto? Contanos primero entre quién y quién es la historia de amor. Claro, gracias por la pregunta. Que eso fue una historia de amor entre el hombre y el ganado. La vaca. La vaca. En Argentina. Sí, sí. La carne. La carne. Sí. Y que ellos se fueron como transformando el mundo, que el ganado y el manejo del ganado más que nada le da un efecto masculino.
y crea el hombre en algunos sentidos, el hombre entre comillas. El hombre. Y también que hay una circulación, un ciclo entre ellos, una relación, mejor dicho, que ellos también va creando el ganado y transformando el mundo. Transformando los apetitos, el gusto. Muchos me dijo, por ejemplo, no he comido si no he comido carne. Sí, acá donde estamos grabando en La Pampa, en Toay, y acá la gente levantaría la mano y diría que piensan exactamente igual. Sí. Muy carnívora todavía la sociedad. Exacto, sí. Y la soja, ¿cómo irrumpe en esa relación tan larga de amor entre el hombre y la vaca? Claro, eso fue lo increíble para mí, porque no sabía esto entrando a esa cadena, que últimamente el maíz y la soja transgénica y híbrido, los dos van a alimentar la vaca. ¿Ah, sí? Sí. Yo creí que se vendían para los cerdos en China. Bueno, sí, lo venden para cerdos, pollo, pero también para vaca. ¿Ah, sí? Sí, que últimamente podemos seguirlo, que no tiene que cambiar tanto el mundo, porque últimamente va a crear como pero más. En un primer momento la soja desplaza la ganadería. Sí, exacto, sí, y eso fue la clave, ¿no? Que en un lado, especialmente en esa zona, ¿no? Está desplazando el ganado hasta el monte. Están haciendo recría en el monte, pero después están llevando el ganado hasta el este en los feedlots. Claro. Así que no y ahí los alimentan con soja. Exacto, con pellets de soja, claro. Y también el forraje de maíz. Así que no tiene que cambiar tanto. Y más que nada están manteniendo, podríamos decir, los números, pero en manera concentrada. Porque están en la misma cantidad de ganado, pero en un espacio reducido y artificial. Exacto, sí, para engordarlos. Ahora, el motivo justamente por el que estás acá en La Pampa es porque ahora estás estudiando los bosques de caldenes, que son este monte del que hablas. Es el monte nativo, que acá en La Pampa se hace de caldén, en otras provincias está hecho de quebracho, de chañares, que es esencial para el medio ambiente, y que justamente el gran debate es cómo hacer ganadería sin destruirlo. Contanos qué estás estudiando ahora y qué estás viendo. Sí, gracias. El ganado y el caldén son muy involucrados, sí. Y es todo parte de una familia que podríamos decir que son mezquites. Claro, que vienen desde México hasta acá, toda América tiene mezquites. Exacto, básicamente tienen chauchas, todos tienen chauchas, y algunos son más dulces que otros. Por ejemplo, el algarrobo es más dulce que el caldén, y todos tienen esas hojas muy chiquitas y también espinas. Y el bark, la corteza. La corteza como rough. Sí, muy áspera. Sí, exacto. Así que, bueno, en 2 lugares del mundo se fue creciendo esos bosques con el ganado. Que nadie quiere pensar esto. Los que conservan o que se consideran como conservacionistas, sí. Creen que el ganado es la peor cosa que ha pasado al mundo. Y los productores de ganado tampoco quiere saber o quiere explicar que está creciendo un bosque. Ellos llaman a este proceso arbustización. Claro. Expliquemos una cosita. El ganado, que obviamente es introducido, el ganado vacuno es introducido en América por los conquistadores y por los colonizadores, cuando se cimarrona, cuando se escapa, empiezan a comer las chauchas del caldén y en sus deposiciones lo fertilizan y generan que crezcan donde había un ecosistema aparentemente de parque abierto, de sabana, con un caldén cada 50 metros, crecen 50 caldenes en 10 metros. Sí. Y entonces se hace un bosque cerrado, que son los bosques que vemos hoy, ¿no? Que están generados por las vacas. Exacto, sí, sauté.
Gracias Claro. por Sí. sí, la explicación. Sí, exacto. Eso, y es un proceso increíble, pero casi nadie lo describe como un resurgimiento, por ejemplo, del bosque, o un crecimiento del bosque. Para muchos es un problema. Es que al ser un animal introducido nos genera ruido, es como que no es natural, Exacto. ¿cierto? El bosque Sí. que surge. Sí, exacto. Es un Y prejuicio, en el fondo. Sí, es un perjuicio. Y también, más que nada, los productores de ganado quieren pasto. Así que para ellos también, aunque el ganado está creando el bosque, ellos que quieren pasto para alimentar el ganado, se ve el árbol como bueno, en Texas lo llaman el devil, el diablo. Claro, hay muchos productores que ya están entendiendo y aprendiendo que abajo de los montes de Caldén el ganado le va muy bien. Tiene sombra, tiene chaucha, tiene más humedad. Sí, y es muy importante para la alimentación del ganado en esa región. Pero más que nada lo que me interesaba fue la historia del monte antes. Cómo había llegado a ser así aquí y también en la zona de Norteamérica. Yo nací en Arizona y tenemos los mismos los mismos especies. Todo es como una evolución convergente, pero también una colonización convergente, que los mismos procesos están ocurriendo en los dos lugares. Así que quería saber más sobre la historia. Es muy interesante. Nosotros en el podcast siempre nos centramos más en la historia. Sí. Y históricamente estos bosques tienen una historia no solo biológica, sino muy relacionada con el hombre y sus animales, ¿no? Sí. Y entonces hay un debate sobre, en general se asumió que el ecosistema de monte cerrado, con muchos caldenes muy pegados, tiene que ver con la llegada del hombre blanco a partir de la conquista del desierto y la puesta en producción de la tierra. Pero cuando encontramos registros documentales del periodo anterior, del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, vemos que el monte ya estaba cerrado. Muy probablemente porque los indígenas, los ranqueles, también tenían ganado y hacían esa misma intervención en el ambiente. Sí. ¿No? Hay un diario de un coronel que se llama Eugenio del Busto, que vino acá a Toay, cerquita de donde estamos ahora, que lo mandó Rosas con una expedición punitiva en 1846. Y los dibujos que él hace son de un monte cerrado igualito al que tenemos hoy, mucho antes de que llegue la ganadería industrial. Claro, sí, tal cual. Sí, y eso también tiene que ver con un perjuicio que tenían los colonos, que los pueblos originarios no estaban manejando la tierra, pero sí lo estaban manejando. Claro que sí. Con ganado, con quema, tenían cultivares aquí en Toay, ¿no? Sí, Del Busto cuenta y dibuja cómo tienen cultivares. Él entra en una toldería de los ranqueles y cuenta que está todo cultivado con maíz, con calabaza, con sandía. Sí, así que ellos ya estaban aquí instalados, tenían tolderías, tenían rachilladas que estaban corriendo cabezas de ganado hasta Chile. Decenas de miles. Sí. Hay algunos números que encontré que dice que entre 30 y 40 mil cabezas de ganado lo estaban corriendo por año. Hasta Chile. Así que esto tiene un gran es un gran impacto en el paisaje. Claro, no es el hombre blanco el único que interviene en el ambiente, ¿no? Claro. Muchas veces culpógenamente se asume que había un equilibrio hasta que llega el hombre blanco y otros pueblos originarios también afectan el ambiente. Claro, por tal cual. Pero también yo lo veo como una ecología de resistencia, que estaban sobreviviendo con esto. Más que nada porque habían sido expulsados de su territorio original. Claro. Así que eso fue un acto de resistencia. Se crearon sus propios bosques. Exacto, increíble. Sí. Bueno, y en tu último libro, que estuve pensando cómo traducirlo al español el título, yo diría que la traducción más clara sería El método de las botas de goma para el antropoceno, que reúne un conjunto fascinante de experiencias de colegas tuyos que están estudiando diversas manifestaciones del antropoceno,
pero que para hacerlo recorren el Ártico, van a seguir huellas con los rastreadores del desierto en el Kalahari, bucean en las barreras de coral de Indonesia. Parece como que hay que ser un poco aventurero, ¿no?, para estudiar el Antropoceno. Y me preguntaba por cómo se eligen los temas. ¿Qué es un buen tema para estudiar el Antropoceno? ¿Qué es lo que constituye un tema de interés? Porque son muy estratégicos y muy puntuales al elegir un tema. Yo te decía recién, me voló la cabeza ver estudios sobre los arándanos recogidos en Chernobyl y cómo se comercializan, con qué pintura se pintan los cascos de los barcos para que no se les peguen los moluscos y cómo eso va cambiando el ecosistema en el coral. ¿Cómo hacen para elegir? ¿Cuál es el método? Claro. La verdad es que queríamos jugar con la metodología en este libro porque después de crear esa apertura, el Antropoceno, teníamos que colaborar. Decidimos, vamos a colaborar, vamos a tratar de hablar entre la ciencia y la ciencia social. Y esto es difícil, sí. La verdad, es muy difícil. Tuvimos un lugar donde fuimos por 5 años durante este proyecto de Aura en Dinamarca, y fue una brown coal, una carbón marrón, una minería de carbón marrón que habían excavado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había falta de carbón. En Dinamarca, sí. Así que por 5 años usamos este lugar que no fue muy llamativo. Lo llamaban el lugar más salvaje de Dinamarca, okay. que eso no es mucho... No es mucho decir, sí. Acá en La Pampa, lo más salvaje de Dinamarca. Claro. Pero fue muy interesante porque fue un lugar donde pudimos reunirnos y preguntar y más que nada proponer preguntas juntos. Los biólogos, los sociólogos, las antropólogas, los historiadores, todos. Y de eso surgió la idea de jugar un poquito con la metodología. Más que nada de enfocarnos en los detalles. Y en ese libro me gusta mucho, hay un capítulo sobre este trabajo de un equipo interdisciplinario, biólogos y antropólogos que estaban estudiando los corales, corales vivos. Y usaban el término de hacer dedo, porque últimamente los corales vivos van ocupando acuarios en todo el mundo por hacer lo que llaman hacer dedo. Pero en este estudio nunca fue posibilidad de llegar a saber que estaban circulando por todos los acuarios, esos corales vivos, sin el conocimiento de los científicos y también el conocimiento de las ciencias sociales, los antropólogos. Ok, wow. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y cuando nos volvemos a encontrar vamos a conversar un poco sobre este proyecto colectivo y sobre una etapa nueva de este proyecto ya en la Universidad de Stanford, que es fascinante, que queremos aprender un poquito más. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Hoy estamos hablando con la doctora Rachel Seifer acerca de los estudios del Antropoceno. Y en la primera parte de la conversación veníamos hablando de un proyecto colectivo muy importante, muy influyente, dirigido por la directora de tesis de Rachel, que es Anna Tsing, que para los que no la conocen es una de las referentes del campo y autora de un bestseller global muy sorprendente que recomendamos para los oyentes, que se llama Los hongos del fin del mundo. Y este libro explora los desafíos y oportunidades del mundo ecológico en que vivimos
a partir de un protagonista insospechado, un champiñón que se llama matsutake, que es un delicatessen carísimo que vuelve locos a los japoneses, pero que solamente crece en bosques muy perturbados. O sea, no crece en un ecosistema natural estable, sino que cuando se replantan los bosques y se mantienen mal, justamente el hongo prolifera y mejora el bosque. Y ahora esta colega Anat Singh dirige un proyecto muy original del que Rachel participa y que nuestros oyentes pueden consultar en la web, que se llama el Feral Atlas, el Atlas Feral. ¿Nos podrías contar un poquito, Rachel, de qué trata el proyecto? ¿Qué es lo feral? ¿Cómo lo podríamos traducir al castellano? Y cómo nos cambia la noción de naturaleza, ¿no? Me parece que plantea una serie de preguntas muy interesantes. Sí, estuve muy feliz de haber participado en este proyecto. Me abrió mucho la cabeza a mí también. Más que nada porque ella planteó la idea de que desde la iluminación siempre fue separado el hombre y la naturaleza. Como opuestos, ¿no? Como lo artificial y lo natural. Exacto, sí. Y ella preguntó, ¿cómo es posible que no estamos parte de la naturaleza? Y además que no consideramos a nosotros mismos parte de la naturaleza. Y una manera de mostrar esto fue de encontrar objetos de estudio o ideas o entidades ferales que había escapado el, entre comillas, control de los seres humanos. En castellano, feral diríamos cimarrón. Sí. ¿No? Es algo que estaba domesticado, algo que era artificial, algo que ya estaba civilizado. Exacto. Y que vuelve a la naturaleza, vuelve a hacerse salvaje con características diferentes. Sí, precisamente. Sí, podríamos pensar, por ejemplo, en el ganado cimarrón. Claro, que estaba o aquí. los perros salvajes, ¿no? Sí. Los gatos monteses. Sí, precisamente. Así que ella fueron como 80 ensayos sobre algunos casos donde podríamos ver este característica feral. También para interrumpir la idea del progreso, que estábamos avanzando desde la iluminación hasta la revolución industrial, hasta la modernidad, que esta línea de progreso fue últimamente falso. Y se va y se viene, se avanza y se retrocede. Hay cosas que se asalvajan de vuelta. Exacto, sí. Y que no... Básicamente que también fue un poquito aburrido pensar que íbamos a estar siempre en las ruinas del capitalismo. ¿Qué surge de las ruinas? Básicamente ella quiere saber, especialmente en el libro y también en el Atlas. Claro. Y en el Atlas vos tenés una participación muy linda justamente sobre el uso histórico de los herbicidas industriales en Argentina y cómo hay malezas, entre comillas malezas, ¿no es cierto? Yuyos indeseables que justamente reaccionan al herbicida a velocidad de la luz, decís vos, evolucionan, se hacen resistentes y entonces se transforman en un problema para el productor, pero en una especie de trinchera de resistencia de la naturaleza, digamos, ¿no? Sí. Ante el avance. Contanos un poquito de tu participación. Sí, eso fue para mí increíble. Lo noté especialmente cuando estaba trabajando en la estancia cerca de General Pico y también en toda la cadena de soja en Argentina, que había malezas resistentes más que nada a glifosato. Y glifosato es la herbicida que echan a la soja. Monsanto inventó soja transgénica en 1995, más que nada porque ellos tenían el copyright, la patente para el glifosato. En esa época ellos se llamaban Roundup. Claro. Ahora cualquier persona puede producirlo, incluyendo compañías de Argentina, de China, pero ellos lo tenían, así que crearon una soja transgénica que podía vivir con
y sobre glifosato, que fue un descubrimiento increíble. Increíble, la verdad. Sí, pero lo más increíble quizás es que las malezas se fue evolucionando para vivir también con el glifosato. Y una de las malezas muy productivas, interesantes, fue el Palmer Amaranth. Sí, es una especie de amaranto. El amaranto es un cereal, por cierto, muy utilizado por los indígenas americanos, una planta sagrada aparte, pero creo que el palmer, el que decís vos, es el bledo, ¿no? Sí. En castellano le decimos bledo, que es un yuyo que justamente no está en tu artículo, pero sabés que tenemos una expresión que dice me importa un bledo. Ah, no es como sabía. decir no me importa nada. Ah, Como que es lo que menos valor tiene en el mundo, es un bledo. es un bledo. Pero en realidad es una planta alimenticia, que es un buen alimento para el ser humano. Exacto, sí, se puede comer las hojas, las semillas, como dijiste, son muy sagrados, especialmente para las indígenas de México. Y de hecho, los españoles, los colonos, prohibieron el uso de amaranto No porque sabía, ¿por qué? fue tan importante para ellos. Lo usaban en ceremonias. Ahora lo usan para, lo llaman alegría. No me digas. Esas little like cakes de alegría. Sí, tortitas de Sí, alegría. sí. Okay. Así que también es casi como una planta de resistencia. Que increíble que aunque esto es otra, el Palmer no fue el grano que usaban, pero para mí fue una historia increíble que resultó resistente al glifosato. Sí, y en un cultivo de un alimento que en el fondo los humanos consumimos muy poco, como la soja, la maleza nos da alimento genuino y también muy nutritivo, ¿no? El amaranto hace magia para crecer ahí en el medio del campo de Roundup. Sí, exacto. Sí, y para mí eso fue increíble. Bueno, retomando ya un poco lo que venimos conversando y viendo cómo cerrarlo, a mí me da la sensación cuando recorro estos estudios, que ya digo a los oyentes están disponibles, están la mayoría en inglés lamentablemente, pero se pueden recorrer en la web, sobre estos cambios y estas adaptaciones, tanto de la gente como de la naturaleza, a esta realidad objetiva del hecho de que la humanidad está teniendo un peso extraordinario sobre el ecosistema. Incluso si reconocen la importancia y la gravedad de la pérdida de la biodiversidad, del cambio climático, aprendemos al leerlos que de manera insospechada, a veces incluso paradójica, hay una adaptación. Incluso hay especies que florecen y les va muy bien en medio de estas ruinas del capitalismo, ¿no? Entonces, me parece que es un mensaje como esperanzador y que hay por parte de ustedes una voluntad de no caer en el pesimismo ni en el tremendismo, ¿no? Y buscar, bueno, qué viene después del antropoceno, cómo salimos de esto también. ¿Vos qué pensás? ¿Lo sentís así? Sí. ¿Hay un optimismo? Sí, tal cual. Y después de recibir las reseñas, me acuerdo que una vez Ana me dijo, debería haber sido más pesimista. Porque era demasiado... Fue demasiado liviano. Sí, exacto. Que no sé cuánto esperanza podemos tomar de un hongo. Mucha. Bueno, el texto de ella sobre el Matsutake es muy optimista. Exacto. Justamente muestra cómo, léanlo el libro porque es muy, muy, muy rico, pero muestra cómo refugiados de las realidades más terribles, escapando a guerras abominables, encuentran no solo una sobrevida, sino un muy buen pasar recolectando hongos Matsutake en lugares destruidos por la industria y mandándolos a Japón por mucho dinero, ¿no? Sí. Son historias de resistencia increíbles. Sí, es la verdad, sí. Y ellos llaman a esto libertad. Exacto. Bueno, muchas gracias Rachel por tu tiempo y a nuestros oyentes. Primero les quería recordar que hay un capítulo ya disponible, un episodio disponible sobre historia ambiental, que está muy bueno, así que lo pueden escuchar. Está en el Spotify de Historiar.
Y gracias por acompañarnos en esta jornada. Los esperamos la semana siguiente en un nuevo episodio de Historiar. Gracias. Gracias.